Pues bienvenidos a SOS Pharma, nuevo programa. En esta ocasión hablamos de alimentación y vamos a arrancar. De nuevo, saludamos primero a los componentes del equipo. En esta ocasión solo contamos con Cristóbal Abrio desde Huelva. ¿Qué pasa, Antonio? Es que Juan Pedro hoy no se ha podido librar del trabajo. Está currando duro el tío. Así que nada, hoy traemos un tema nuevo que todavía no hemos tratado en SOS Pharma, aunque aquí somos gran fan de la alimentación. Y nada, vamos a hablar un poquito del tema, ya que se avecina un evento que estamos patrocinando un poco aquí abajo, de las jornadas andaluzas de alimentación. Y nada, ¿quién es nuestro invitado, Cristóbal? Pues hoy tenemos con nosotros a don Felipe Mozo, que Felipe es farmacéutico comunitario en Cádiz y aparte es tecnólogo de los alimentos y nutricionista. Él pasa por su consulta de nutrición ahí en su farmacia en Cádiz y aparte es el vocal autonómico del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y nos va a contar un poco una serie de proyectos que se están llevando a cabo aquí en Andalucía, así como nos va a hablar de esta estupenda jornada que tienen una pinta tremenda. Y yo creo que va a estar muy interesante. Yo no estoy en alguno de los proyectos y la verdad que estamos bastante guay. Bienvenido al podcast, Felipe. Muchas gracias. Aquí desde Cádiz, nada, encantado de estar con vosotros y bueno, para sobre todo, como decís vosotros, para poner en valor la figura del farmacéutico en la alimentación y promocionar las primeras jornadas andaluzas de alimentación y farmacia que creo que van a ser muy importantes, ¿no? Está claro que yo siempre defino a la farmacia, Felipe, como la primera línea de defensa del sistema sanitario. Y en alimentación creo que podemos ser un pilar fundamental en la población. ¿Tú qué opinas sobre esto? No, totalmente de acuerdo. Vamos, además tú lo dices, somos la trinchera, somos el establecimiento sanitario más cercano a la población, ¿no? Y ahora también, desde la pandemia se está moviendo todo el tema de la prevención, ¿no? Yo creo que la farmacia tiene que jugar un rol muy importante en el tema de la alimentación. Yo defiendo siempre que nosotros estamos mucho desde la farmacia comunitaria, ¿no? Hablando de la adherencia, ¿no? De la adherencia a tomar los medicamentos, y hay programas, ¿no? Desde el Consejo Andaluz y del Consejo General, ¿no? Y yo siempre digo que el que es un desastre comiendo es un desastre tomándose las pastillas, ¿sabes? Y entonces mi experiencia es que cuando tú coges a un paciente, los ordenas y ordenas cómo tiene que comer, aunque no hagan muchos cambios, no hagan muchas modificaciones, ¿no? Porque nosotros presumimos de una dieta mediterránea, ¿no? Pero en el momento que le modificamos pequeños hábitos, todo va asociado después bien a que tome bien sus medicamentos y eso después lo notamos evidentemente en las analíticas, ¿no? Es curioso que cuando vienen a la consulta vienen con 6, 7 pastillas, le ordena y cuando pasan 10, 12 semanas vienen con la analítica y dice Felipe, no, si es que te has ordenado, has empezado a tomarte bien las pastillas y has empezado evidentemente a comer de forma ordenada, ¿no? Además, nosotros que tratamos con una serie de pacientes de unas características especiales, tenemos un gran número de pacientes mayores, pacientes polimedicados o pacientes que al final lo que tienen son problemas de salud. Complementarles con una buena alimentación es aumentar su tasa de éxito en el tratamiento. Seguro. Vamos, eso está... primero creo que sobre todo la franja y un poco ya el proyecto en el que está involucrado todo el Consejo Andaluz, ¿no? La franja que nosotros atendemos, que son nuestros pacientes, ¿no? Pacientes polimedicados que vienen a la farmacia para retirar sus medicamentos, evidentemente, ¿no? Lo primero que, a partir de un estudio que se hizo en 2018 en 250 farmacias de aquí de Cádiz, nosotros observamos que las personas mayores, cuando le preguntábamos su peso, no lo conocían, no eran conscientes de su estado, de su peso, ¿no? De hecho, los datos que se arrojaron de ese estudio, en una muestra de casi 3.000 personas, ¿no? Es que el 80%, 8 de cada 10 personas mayores de 65 años, que vienen de forma autónoma a la farmacia a retirar sus medicamentos, tenían sobrepeso, obesidad, ¿no? Entonces, claro, lo primero es el dato. Y a partir de ahí, cuando ellos toman conciencia
de esa realidad, porque muchos ni siquiera conocían su peso. A partir de ahí es cuando tú puedes empezar a trabajar y a modificar hábitos que son muy importantes en su salud, ¿no? Y en que no evolucionen a estados de salud mucho peores, ¿no? Claro, al final esto es un tránsito, o sea, estamos hablando de pacientes que no, por ejemplo, los polimedicados, los pacientes que el estudio este que vamos a hablar ahora posteriormente, estamos hablando de pacientes que dentro de sus hábitos habituales pues no han contemplado nunca que la alimentación sea un problema, sino que ellos pues comen como comen y ahí van. Correcto, y además nadie se lo ha dicho, ni inclusive nosotros los farmacéuticos. Yo creo que esto sobre todo las farmacias que van a participar en el estudio, van a ver al paciente cuando le dan su medicamento de otra forma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vimos que los pacientes que consumían cinco más medicamentos, su índice de masas corporales eran mayores. Pero también observábamos que cuando consumían de forma simultánea ansiolíticos antidepresivos, sus tasas de obesidad también eran mayores. Pero tiene sentido, es decir, yo tengo problemas con el sueño, o tengo una tendencia, en mi estado anímico está peor, tal. Pues claro, me quedo más en casa, tengo menos actividad física, salgo menos, como peor, y al final pues tiene sentido. Entonces, oiga, cuando yo le hago la dispensación, que es mi obligación de un medicamento, yo lo único que tengo que decir es que se controle, que sepa usted que si no se controla, si no mejora su actividad física, pues lo que va a pasar es lo que decía el estudio, que lo que va a hacer es aumentar peso, ¿no? Con todos los problemas derivados que después tiene ese aumento de peso. Claro. Y que además mucha gente, también pasa mucho, que yo creo que es que mucha gente piensa y cree que realmente come bien o come adecuadamente dentro de lo propio come. Entonces, claro, ahí también tenemos parte del problema, porque después en nutrición y alimentación yo creo que hay muchas falsas creencias y muchos aprendizajes a lo mejor que no son los más correctos que eso, porque vamos, porque eso pasa a todo el mundo. A mí me pasa también muchas veces, cada vez menos intento, pero siempre hay veces que uno dice, ostras, pues en verdad esto a lo mejor pues, no lo estoy haciendo del todo bien. Y más a un paciente. Claro, sabéis que esto va por el tema de las modas, ¿no? Y un poco es lo que tú dices, va. Y bueno, y ahora con el tema de las redes sociales, todo. Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo. Yo ahora vosotros habéis visto modas de estas o creencias, como tú dices, de la fruta engorda, ¿no? ¿Sabes? No tomar fruta, claro. Entonces, claro, pues claro, a lo mejor pues una señora que está en su casa y que tiene sobrepeso o obesidad, claro, dice, yo tengo sobrepeso o obesidad por la fruta y deja de tomar fruta, que es un hábito saludable, ¿no? Y por eso te digo, entonces hay falsas creencias y después que no tienen sentido, ¿no? Entonces, la figura de un profesional sanitario cercano, su médico, su farmacéutico, bueno, pues al final es fundamental, ¿no? Para que ellos después no incurran en una modificación de un hábito y un hábito saludable que previene el cáncer, que sabemos que es bueno, que es como tomar fruta, pues dejen de tomarlo. Porque claro, sustituyen la fruta y ¿qué van a tomar? Una natilla, ¿o qué tomarán? Claro, si es que ese es el problema, ¿no? Entonces ahí yo creo que el farmacéutico juega un rol fundamental, sobre todo, y yo lo defiendo por una cosa importante, por la continuidad asistencial, es decir, porque la farmacia está en un sitio, por la regulación no nos movemos, ¿no? Y yo conozco a ese paciente, y vosotros también, y sabéis, y no solamente conocéis al paciente, conocéis al padre, a la madre, veis las tendencias que tiene la familia. Entonces somos un profesional tan accesible y tan cercano que nosotros podemos influir, ¿no? en estos pacientes, ¿no? Está claro que al final tenemos que asumir nuestro papel vamos a modernizarnos, tenemos que convertirnos en los influencers alimentarios, sanitarios y de tantas cosas, porque al final es lo que estamos haciendo, estamos divulgando información todos los días en el mostrador. Y tenemos que ser suficientemente, no convincentes, sino tener suficiente peso de autoridad como para que
nos atiendan y comprendan que lo estamos haciendo por su bien. Claro. Y además lo que dice Felipe, que es que estamos allí siempre, que es la cosa, que es que nosotros somos un constante. El médico, el enfermero cambia constantemente, pero nosotros no cambiamos porque no solemos, vamos, que puede pasar, pero que es bastante más infrecuente que cambie el farmacéutico o el equipo de la farmacia. Aquí a lo mejor cambien, por desgracia, que a lo mejor no debería ser esto así, pero que al final esa es la gracia, que nosotros siempre vamos hasta ahí, vamos a ver, van a pasar los médicos, los especialistas, van a ir cambiando y nosotros vamos a seguir estando con el mismo paciente. Totalmente, el farmacéutico va a estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que jugar un papel fundamental y máxime después de lo que se ha visto con esta pandemia, ¿no? O sea, está claro que, por ejemplo, con el tema del COVID y el tema de la obesidad, había una asociación directa, es decir, los pacientes que tenían sobre todo personas mayores con mayores índices de grasa y de masa corporal, pues la evolución de tanto del COVID como del post-COVID ha sido muchísimo peor, ¿no? Entonces tenemos que jugar un rol fundamental, ¿no? Y yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿no? Y cada vez somos más farmacéuticos, cada vez, esto es paradójico, pero ya dentro de nada habrá más farmacéuticos y nutricionistas con doble grado que nutricionistas solo. Cada vez más, o sea, ya casi lo estamos, ¿sabes? Entonces, bueno, es importante desde la institución estructurar programas, estructurar programas y estudiar pues, como lo que vamos a hacer, ¿no? Un estudio científico con un aval científico para comprobar si hay efectividad en lo que realmente hacemos nosotros, en nuestro consejo farmacéutico, ¿no? Pues ya que lo has mencionado, Felipe, igual estaría interesante que nos comentaras un poco en qué consiste el estudio. No sé si hasta qué punto se puede hablar, si hay cosas que son secretas o no. Sí, no, ya está lanzado. Vamos, ya esto está lanzado. Esto surge un poco de eso, de este estudio inicial que se hizo, fue prepandemia en 2018, ¿no? Donde detectamos, esto es duro decirlo, 8 de cada 10 personas tienen índice de masas corporales por encima de 25. Y el 40% de las personas mayores, 40, o sea, casi 1 de cada 2 son obesos. O sea, tienen una obesidad. Y todos sabemos esa obesidad, la relación que tiene con la diabetes, con la hipertensión. O sea, de eso porque lo conocemos todos, ¿no? Entonces claro, cuando nosotros vimos este estudio, pues entonces empezamos a analizar. Claro, cuando la potencia que tenemos nosotros como farmacia comunitaria es que nosotros tenemos medidas de personas mayores pues en una zona rural, en una zona semiurbana, en una zona urbana. O sea, tenemos una muestra significativa, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, y como teníamos una muestra de casi 3.000 personas, claro, cuando veíamos todos los datos de obesidad, nosotros vimos una cosa, ¿no? Nosotros vimos que cuando llegábamos a la franja de 75 años, la obesidad iba disminuyendo y entonces esos obesos se iban metiendo en sobrepeso, ¿vale? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Ahí realmente no es que estaban perdiendo grasa, lo que estaban perdiendo era masa muscular. Claro. Se estaban haciendo sarcopénicos. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular. Y hoy en día la sarcopenia es un paso previo a lo que llamamos la fragilidad del mayor. Sabemos que cuando una persona entra en ese proceso de fragilidad, disminuye autonomía, no digo nada de los gastos, porque aumento de medicación y sobre todo, si ya independientemente del gasto, que el paciente sufre, que está muchísimo peor. Entonces, si nosotros podemos desde la farmacia comunitaria detectar esa obesidad sarcopénica y poner un programa, que es lo que vamos a nosotros medir, un programa de seguimiento, de intervención y seguimiento, hombre, pues podremos verificar si hay efectividad de nuestro consejo farmacéutico, ¿no? Y ese es el programa. O sea, por un lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cogerlo en 160 farmacias de Andalucía, con lo cual tenemos 20 farmacias en cada provincia, en Huelva, en Sevilla, en Cádiz, hay 20 farmacias, donde vamos a utilizar la misma metodología, los aparatos de medición para ver la grasa corporal van a ser los mismos en las 160 farmacias, que vamos a utilizar un aparato de bioimpedancia para medir la grasa corporal, y para medir la fuerza utilizaremos un dinamómetro, que es una prueba estandarizada. A partir de ahí, nosotros veremos si tenemos un paciente
con esa posibilidad de tener esa obesidad sarcopénica, y a partir de ahí nosotros lo incluiremos en un programa, ¿no? Un programa estructurado durante 12 semanas, donde nosotros, ¿qué haremos? ¿Haremos una dieta? No. Simplemente en nuestra actuación diaria, porque son pacientes que entran en la farmacia. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que dicen las guías? Que nosotros en estos pacientes lo que tienen que asegurar la ingesta proteica para no perder esa masa muscular, y segundo, aumentar el ejercicio o la actividad física de fuerza. Entonces vamos a dar pequeños impactos en salud para que cada 15 días el paciente, pues nosotros controlaremos, primero pues daremos una ficha, como vosotros decíais al principio, señores, estas son las proteínas, porque igual después el paciente no son conscientes de dónde están las proteínas de mayor alto valor biológico, ¿no? Pues vamos a hacer eso, vamos a dar pequeños impactos, además homogéneos en toda Andalucía, para que sea igual, dentro de la posibilidad, ¿vale? Y después le vamos a dar una serie de ejercicios de actividad. Tendrá que hacer ejercicio aeróbico, andar 20 minutos, 3 veces a la semana. Como todo estudio, eso irá progresivo a medida que vaya pasando la semana. Se irá incrementando ese ejercicio y lo registraremos. Al final de las 12 semanas volveremos otra vez a medir al paciente, mediremos si su porcentaje de grasa ha disminuido y veremos si su fuerza muscular, tanto en miembro superior como en miembro inferior, ha mejorado. Tan sencillo como eso. Pero ¿qué nos da? Esto evidentemente, este proyecto está pasado por un comité de ética, por aquí por el Hospital Puerta del Mar de aquí de Cádiz. Hay un grupo de investigación detrás, el grupo CTS 258, que está dirigido por el doctor José Pedro Novalvo, que es un médico preventivista, y está también avalado por la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en el sitio, farmacéuticos, médicos, universidad, toda esa formación, ahora lo estáis haciendo algunos de vosotros, estamos haciendo una formación desde la Universidad de Cádiz para acreditada, que lo estamos haciendo 320 farmacéuticos de Andalucía. Ahora después, una vez que hagamos esa formación teórica, haremos la presencial en cada colegio con los aparatos, pues, ¿no? para estructurar lo que es la medida del paciente, ¿no? Muy sencillo, intentamos que sea muy sencillo, pero va a ser fundamental para eso, para demostrar que somos fundamentales en el campo de la alimentación. La verdad es que a mí me parece súper interesante, porque el concepto de paciente frágil es un concepto que estamos empezando a tener en cuenta, porque siempre hemos pensado, es un paciente mayor, pero tenerlo como un todo, comprender al paciente como un todo, donde tanto su alimentación, su medicación, su vida diaria, su ejercicio, su aseo, cuenta, a mí me parece súper interesante, porque al final es ver al paciente como un todo, no verlo aisladamente, que al final lo que a muchos pacientes les pasa cuando acuden a un especialista, a otro, y cada uno le pone una cosa distinta, pero no ven el conjunto. Entonces, a mí me parece súper interesante este punto de vista, donde la alimentación va a ser un punto más para cuidar la salud total del paciente. Es fundamental. Además, has dado la clave, es decir, ¿qué problemas tenemos cuando un paciente está perdiendo masa muscular? Porque realmente o no está haciendo actividad física o está disminuyendo su ingesta proteica. Pues tú lo has dicho claramente, es un paciente autónomo, y eso lo hemos visto en la farmacia porque lo habéis visto vosotros. O sea, es un paciente que cada vez, además eso lo veis porque cada vez tarda más de la puerta al mostrador, porque le cuesta más. Además, le cuesta más, ya lo vemos. ¿Y qué pasa a ese paciente que no se le ha detectado? Pues porque, pues ahora que estamos en la época de la gripe y de las infecciones respiratorias, o simplemente una infección de orina. Que, como sabéis vosotros, cuando un paciente entra en un proceso infeccioso, las necesidades proteicas de esa persona, o sea, si una persona necesita 1 gramo por kilo al día, es decir, si yo tengo una persona que pesa 80 kilos, pues tiene que tomar 80 gramos de proteína al día, ¿vale? Pues si tiene una infección de orina, sus necesidades proteicas aumentan a 1,5, es decir, que en vez de tomar 80, tiene que tomar 120 gramos de proteína. No los come. ¿Qué es lo que pasa? Que en una semana el paciente ha perdido toda su masa muscular y empieza a tener problemas de autonomía. Ya le cuesta, o necesita un bastón, o necesita... Entonces ya entramos en un proceso que tú has dado la clave de fragilidad, que viene asociado a más medicación,
a más problemas, pues claro, me deprimo, no salgo. Entonces el mantener, hoy se habla de la sarcopenia, que en función del test de velocidad de la marcha, te puede predecir los años de vida que vas a vivir. O sea, tú fíjate si es importante mantener esa masa muscular, ¿no? Antes hablábamos de la osteoporosis, pero sí, nosotros perdemos masa ósea, pero perdemos masa muscular. Y entonces, yo creo que primero que nosotros como farmacéuticos comunitarios seamos conscientes de esto, de no llegar a esa fragilidad. Es como cuando la enfermedad renal crónica. Hombre, si yo estoy en un estadio 3 o 4, complicado. Pero si estoy en 1 o 2, que es donde yo ahí sí puedo hacer una intervención. Yo le puedo decir, mira, ten cuidado, baja un poquito de peso, por la noche, con todo el respeto, no tomes tanto hidrato y tomas proteína, ¿vale? Y con eso vamos a ver si somos capaces de aumentar tu función muscular, ¿no? Y bueno, ese es el objetivo de este estudio, nada más, ¿eh? La verdad que es un resumen estupendo, Felipe. Yo que estoy también en el proyecto, ha sido un resumen y la verdad que está para pasar los PDF, vamos. Nah, hombre, lo vives porque es un proyecto bonito y lo hemos comentado. Yo he estado en ámbito hospitalario, en investigación, en laboratorio, pero lo de la farmacia comunitaria, el impacto que podemos tener nosotros en esas personas, que además las conocemos, claro. Eso es brutal. Eso no lo hay en otro, porque cuando estás en un ámbito hospitalario, el paciente entra y se va, y lo ves, pero el día a día y el verlo, o sea, eso es fundamental, ¿no? Y te digo una cosa, eso que hablamos desde la farmacia, de la fidelización y tal, eso fideliza. Hombre, claro. Esto hace, primero, como yo defiendo, esto es tu paciente, o sea, mejora tu paciente, hace mejores equipos de farmacia. Estamos ahora en una fase de farmacia. ¿Qué tipo de farmacia queremos? Yo creo que esta farmacia es una farmacia que por lo menos te llena más en el aspecto profesional, y después hay que defenderlo. Estos son los pacientes que te dan de comer en la botica, ¿eh? Estos son los pacientes que en su tarjeta tienen 5 o 6 más medicamentos. O sea, si no los cuidamos, ¿quién los va a cuidar? Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto. Vamos, yo creo que cuando ya pase el tiempo del estudio y se vean los resultados, yo creo que van a haber unos resultados espectaculares. Yo también lo creo. Ahí vamos a estar ahí todos los boticarios andaluces. Además, este proyecto se va a hacer en Andalucía, pero bueno, si salen los resultados como preveemos y eso, se podrá extrapolar al resto de España, ¿no? El Consejo, esto parte del Consejo andaluz, pero vamos de la mano del Consejo General, ¿no? Y bueno, y si leéis paper y todo esto, veis que todo va encaminado por lo de la sarcopenia, ¿no? Yo creo que ahí al final, sobre todo por la prevención, porque cogemos a pacientes en un estadio donde yo todavía puedo hacer algo. Claro. Cuando está con una fragilidad y eso, ahí, de hecho, cuando veis vosotros estudios de malnutrición en los mayores, son pacientes institucionalizados, son pacientes que están ya, que evidentemente están en un geriátrico, en un hospital, tal y cual, y es donde sí se hacen muchos estudios para medir la masa muscular, para ver si se recupera y esto. Pero en pacientes autónomos que están ahí los campeones somos nosotros. ¿Sabes? Ahí tenemos que jugar ese papel fundamental. Bueno, pues vamos a hablar también un poquito. Este estudio se va a presentar en las jornadas de alimentación, en las primeras jornadas andaluzas de farmacia y alimentación, que las tenemos 16 y 17 de este mes, de febrero, en Granada. Yo tengo por aquí el programa, que la verdad que me ha parecido muy interesante, porque, por ejemplo, ¿dónde estás? Aquí. Tengo, por ejemplo, la mesa 3. Me ha parecido súper interesante, que es la nutrición personalizada por glucotipo. Me parece súper interesante, que estamos muy acostumbrados a hablar de las dietas. La dieta, porque hay que hacer una dieta, porque tal. Pero, ¿hasta qué punto tú te puedes adaptar a una dieta en concreto? Es decir, primero tendrás que ver tu base física para poder adaptar tu alimentación. Me parece súper interesante. Totalmente de acuerdo. Eso otro lío que está metido también el Consejo Andaluz. Bueno, esto es otro proyecto que hay de la vocalía. Esto
esto es un proyecto financiado con farmacia comunitaria, es de los primeros, ¿no?, que hay, que con el Instituto de Innovación de Biomedicina de Cádiz, el INIBICA. Entonces se hace en este caso, con farmacia comunitaria. Es un proyecto de investigación, un proyecto financiado. Y digo, ¿y por qué lo presentamos? Ahí en esa mesa está un endocrino, está Alfonso Lechuga, es endocrino pediatra, está un ingeniero informático y estoy yo en esa mesa. En la mesa de sarcopenia estará el vocal de Granada y está el geriatra, está Amelia, todo del grupo de investigación, ¿no? Pero en la otra estoy yo y te voy a contar un poco cómo surge esto, ¿no? Mira, esto surge porque empezamos a colaborar con el Hospital de Puerta del Mar, con el servicio de endocrinología, ¿no? Con niños que eran diabéticos tipo 1, ¿no? El problema es que las educadoras y todo esto le daban recomendaciones. Estos niños tienen bombas de insulina y tienen medidores continuos de glucosa, ¿no? Y entonces, como tú dices, al final nosotros hacemos recomendaciones basado en unas tablas de composición de alimentos y basado en una serie de cosas, pero te das cuenta que las madres, sobre todo los niños, abandonaban porque no entendían lo que pasaba, ¿no? Entonces, cuando damos una recomendación, le decían, no, mira, tú, por ejemplo, tu hijo que no tome arroz. Y dice, ¿por qué? Si a mi hijo cuando yo tomo arroz no le sube, no le hace un pico postprandial. Lo que le sube es la pasta. Entonces, vale. Entonces llegaba otra madre y le decía, mira, que coma pasta. Digo, no. La pasta no, porque a mi hijo lo que le sube es la pasta. Entonces, al final, nos damos cuenta de que hay una personalización en la dieta. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos con este proyecto es un proyecto de investigación donde lo estamos haciendo ya en obesidad, en pacientes que no son diabéticos. Le ponemos un monitor continuo de glucosa, ¿vale? Y durante 14 días toma su alimentación habitual, lo que come habitualmente, ¿vale? Se ha diseñado una aplicación donde va registrando mediante una foto y mediante una codificación lo que va comiendo. Tú imagínate que yo tengo mi monitor, el monitor está midiéndote minuto a minuto el azúcar, ¿vale? Y ahora yo pues llego y me tomo un café y una tostada, ¿vale? Después, a media de la mañana, pues me tomo 2 nueces y después como, ¿vale? Entonces, cuando terminan los 14 días, en estos primeros 14 días es lo que tú comes habitualmente. Nosotros lo que hacemos es cruzar los datos de la glucemia minuto a minuto con las ingestas. Y nosotros observamos ahí qué alimentos son los que aumentan, tienen mayores picos postprandiales y los eliminamos. Los limitamos. A las 12 semanas el paciente sigue haciendo su dieta habitual con esos alimentos, como tú dices, de forma personalizada que nosotros hemos eliminado. Y volvemos a ponerle otro monitor. Hacemos analítica antes y después y los datos los vamos a poner en un póster. Alucinante. Es alucinante, ¿eh? O sea, yo ya lo he escuchado esto un par de veces y sigo flipando como la primera vez. Es alucinante, es flipante. O sea, claro, porque claro, vosotros pensáis que yo llevo 20 años pasando consultas de alimentación. Entonces a mí me llega un paciente y lo pesa, tal, y dice, usted tiene una obesidad tipo 2, ¿vale? Y dice, bueno, ¿y qué hago? Bueno, tiene que hacer más ejercicio y comer menos. ¿Y qué como? Y dice, bueno, pues no coma pan, no come esto. Y digo, mira, eso no es medicina, eso es brujería. Porque, digo, bueno, eso no es medicina. Claro, entonces claro, el tío lo hace. Y entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que llega un momento que cuando se estancan, cuando no pueden, llega un momento que ¿qué recomendación le da? ¿Sabes? Claro. Entonces, bueno, esto nos da a nosotros una idea. Hay muchos grupos de investigación en todo el mundo trabajando esto, ¿no? Nosotros, bueno, pues lo hemos hecho con farmacia comunitaria, como porque sabéis aquí, dentro de poco se van a financiar monitores continuos de glucosa, ¿no? Entonces, bueno, esto es un servicio que podría dar también la farmacia. No solamente el monitor se ha utilizado para medicalizar al paciente, para ponerle mayor o menor cantidad de insulina, y nosotros pues estamos viendo la posibilidad de hacerle una recomendación. Mira, os cuento un caso. Tengo un chico derivado de allí del hospital, un chico de 15 años, un chico con una familia en exclusión social, un barrio muy deprimido de aquí de Cádiz, ¿vale? Cuando veía las glucemias eran para echarse las manos a la cabeza. Estoy hablando de este niño no bajaba de 200, o sea, era horrible. Teníamos, bueno, y me lo manda Alfonso
La madre, evidentemente, por lo que quería es ponerle más insulina, ¿no? Dio la casualidad que, bueno, pues digo, mira, como tú tienes el monitor, descárgate esta aplicación y regístrame los alimentos y en función de lo que te salga, pues te digo, come esto o no come el otro, ¿vale? Presentamos los casos en una comisión del INIVICA y simplemente con hacer eso, con que fuese consciente de que seleccionando el alimento, le bajó 1,5 puntos la glicada. No hay insulina ahora mismo que haga eso. Ninguna. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasaba? Que estamos siempre mirando solamente una parte y no vemos la parte fundamental, que es la del alimento, ¿no? En este caso, bueno, ahora vamos a presentar unos casos, ya llevamos 14, 15 pacientes y no solamente vemos las variables exclusivamente de peso, vemos otra serie de variables como es estrés oxidativo, inflamación, ¿vale? Y bueno, es un proyecto muy bonito y donde la farmacia comunitaria también tiene que jugar un papel fundamental. Lo estamos haciendo. Hemos aprovechado, antes se hacía en el hospital, como los hospitales con la pandemia, llevamos 2 años investigando. Como el hospital estaba cerrado, hubo la posibilidad de que se hiciese en farmacia y así está. Un proyecto financiado con Menarini, que financia la mesa, ¿no? Y creo que os va a gustar. Esa mesa va a ser súper, como digo yo, súper chula. Tiene muy buena pinta. La 1 también me ha gustado. La mesa 1 se llama literalmente la dieta andaluza. Yo te voy a tirar una patata caliente. O sea, sí. ¿Tú crees que nosotros de verdad hacemos una dieta mediterránea sana? Ese es el problema. Nosotros es complicado. Yo creo que no seguimos la dieta mediterránea. De hecho, de los países mediterráneos somos los que tenemos mayores tasas de obesidad, tanto infantil, y ahora estamos detectando en los mayores. Tenemos los mejores alimentos, pero no lo hacemos. Es que no lo hacemos, no somos conscientes. Y bueno, esa primera mesa va a ir acompañada de una conferencia del profesor Gil, que es una eminencia en el campo de la obesidad. Este señor tiene publicaciones y grupos que trabajan y es lo bonito, ¿no? Empezamos en la jornada hablando de la obesidad infantil y nos vamos moviendo a lo largo de toda la alimentación que podemos, los probióticos, bueno, ahora todo eso que veremos, y acabamos en la obesidad en el mayor, ¿no? Pero tú creo que tienes toda la razón. Una de las cosas que a mí me sorprende es que cuando viene un paciente a la consulta y le preguntas qué ha comido, no sabe lo que come. Entonces es muy difícil modificarle los hábitos si el paciente no come de forma consciente, ¿no? Hoy sabemos que en los niños una de las cosas que se le están evitando es eliminarlo de dispositivos. Si yo estoy con un dispositivo y comiendo, no atiendo. No presta atención. Claro, mira, esto es muy fácil. Esto se habla en lo que se llama la psicología del comportamiento alimentario, ¿vale? La psicología, tú primero lo que tienes, cuando tú te enfrentas a la comida, lo primero que tienes es la percepción. Bueno, si tienes una percepción irreal de lo que como, bueno, pero normalmente somos pacientes sanos y tengo una percepción, ¿no? Pues yo sé que esto es un plato, de lo que sea, de comida, de lentejas, de lo que sea, ¿vale? La siguiente pata es la atención. Es decir, yo tengo que atender a lo que como. Si estoy atento a lo que como, memorizo. Y una vez que memorizo, tomo decisiones. Pero si yo no sé, dice, es que no me acuerdo lo que come, es porque no es consciente de lo que come. No, si es que, además me pasa a mí la comida, dice, no, si yo no como, y yo miro. Además, es que no sé. O esa expresión de, si yo como esto como yo. Sí, no se acuerda de lo que come ni cuánto come. Pero como decís vosotros, porque no atiende a lo que come. Claro. Entonces, como no atiende a lo que come, no memoriza. Y entonces tiene un concepto, entonces toma malas decisiones. Entonces, es muy complicado. ¿Qué pasa? Que una vez que entramos en problemas de sobrepeso, obesidad, aparecen otra serie de problemas. Entonces, muchas veces en la consulta yo observo que y lo veis vosotros en el mostrador de la farmacia, que aunque el motivo de consulta sea el peso, la solución no está en los alimentos. O sea, el problema es que yo he adquirido ese peso por otra serie de cosas, por mi ansiedad, porque tengo un desorden en los horarios, ¿sabes? Es verdad que después el alimento me puede ayudar a corregirlo, pero lo habéis comentado antes, es un aspecto global.
Claro, yo no puedo solucionarte esto con tomates y con esto, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Entonces ya hay que profundizar y ahí vuelve otra vez a jugar el rol del farmacéutico. El farmacéutico conoce a esa gente, a los que están todo el día, ¿no? Y los conoce y los ve y ese tipo de cosas, ¿no? Y al final tenemos que ser el punto de apoyo para cambiar el mundo. Y está formado a nosotros. Y también ser consciente y responsable con el paciente, porque si al final veo algo y no actúo, al final soy también culpable. Totalmente. Pues sí. Bueno, pues vamos. Yo la verdad que el programa me ha gustado mucho, ¿eh? El programa de las jornadas está muy, muy bien, muy completo. Me parece muy interesante. Además que es lo que tú dices, pasa por varios estadios de grupos de alimentación y demás. Y la verdad que me parece muy completa y creo que van a dar muy buen resultado. Claro. Te vamos a dejar un minuto para que nos las vendas. Este es el minuto de venta de la jornada. No, por ejemplo, inclusive antes de la nutrición personalizada tenemos otra mesa que viene de una compañera, Carmen del Campo, que habla de interacciones alimento-medicamento. Se está realizando del Consejo General un manual que hemos intervenido todos los vocales de España, de aquí, desde Andalucía. O sea, parte de esos capítulos lo hemos elaborado nosotros. Y ahí juega también un rol importante el farmacéutico, en la interacción, ¿no? Porque muchas veces los nutricionistas, que evidentemente tienen su función fundamental en esto, pero cuando habla de medicamentos, ahí estamos nosotros. Ahí es un campo bastante interesante y muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando el paciente deja de comer y puede hacer una malnutrición proteica, puede ser por a lo mejor un efecto secundario de un medicamento, ¿no? Y nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? O, por ejemplo, como hemos dicho nosotros, cuando un paciente toma ansiolítico o toma antidepresivo, puede tener una tendencia a coger sobrepeso, obesidad. Bueno, pues el farmacéutico tiene que ser lo hábil para decir, oiga, perfecto, este medicamento está prescrito, tal, oye, pero ten cuidado, vamos a controlarnos, ¿vale? Entonces yo creo que esa mesa va a ser importante. Y lo mismo, lo que tú me has comentado, yo creo que son fundamentales para que la farmacia, que vayan todos los farmacéuticos, que ahí nos empapamos de experiencias, ¿no? Porque al final yo puedo contar la mía, pero tú me puedes contar la tuya, va a haber vocales de toda España. Pues vamos a tener, está un taller de probióticos. El tema de los probióticos, bueno, dice Felipe, pero es uno de los complementos dietéticos que se están utilizando más en la farmacia. Bueno, pues una vez que yo los dispense tengo que tener un conocimiento, ¿no? Y se habla de nutrición deportiva, va a venir Antonio Ballesteros, ¿no? Que es farmacéutico nutricionista y es nutricionista del Betis. O sea, una persona que está en farmacia y que ha desarrollado como farmacéutico su vida profesional y está en un equipo de primera división. Tengo que decir que antes estuvo en el Cádiz, o sea, salí no por más. No, pero bueno. No, yo no lo digo por ningún motivo. No digo nada, pero bueno, está en buena cantera, ¿no? Y eso, y después vamos a tener una conferencia inaugural que va a ser una pasada, con el chef, con Miguel Herrera y con Nico García Maike, una persona. Nosotros hablamos de los farmacéuticos, ¿no? Como digo, somos asistenciales, digitales y somos sociales. Os va a encantar. Ese señor, ese Miguel, es una persona, tiene una escuela de hostelería que lo que hace es darle una segunda oportunidad a las personas en exclusión social. De hecho, su jefe de cocina, Kamal, fue recogido de una patera. O sea, que es un tío que yo siempre que voy a su casa le digo, primero me llena el corazón y después me llena la barriga, ¿no? Y es alucinante. O sea, es alucinante el impacto social que tiene este señor, que le da una sonda. Con la pandemia le dieron la Orden del Mérito Civil, que se lo dio el rey. O sea, y está muy ligado con lo social de la farmacia, ¿no? Tú vas allí, entonces yo creo que es una conferencia muy bonita para ver el impacto social que nosotros, si decimos que somos sociales, ¿no? Pues, oye, se puede ayudar desde la farmacia comunitaria, con Cáritas, con el Banco de Alimentos. Nosotros ahora tenemos un problema, por ejemplo,
con gente que necesita alimentos y después no es capaz de después seleccionar los alimentos. Le damos los alimentos y se lleva la Coca-Cola y digo, joder, pero pues podemos ayudar desde la farmacia para decirle cómo tiene que hacer su cesta de la compra, cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Porque además viven cerca nuestros, ¿no? Entonces yo creo que es una jornada que aparte vamos a tener un taller de cata de aceite, vamos a hablar, la profesora Villalomir, que es una experta en el tema del aceite de oliva virgen extra, pues nos va a enseñar las propiedades y las bondades y lo vamos a probar. O sea, que hay que estar en Granada. Y eso os invito y desde aquí agradeceros sobre todo eso, que le deis la mayor difusión posible y vernos allí. Me he extendido más de un minuto, ¿eh? Está perfecto. Te vamos a cobrar lo mismo. También recordad que estas jornadas son el 16 y el 17 de febrero de este mismo mes en Granada. Vamos a dejar en la descripción del programa, tanto en YouTube como Spotify, iVoox y demás plataformas, el enlace con el programa y con... No, el programa nuestro, sino el programa de programa. Y la inscripción para que quien esté interesado a asistir, pues que le eche un ojo. Y la verdad que tiene una pinta tremenda. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a aprovechar, Felipe, ya que estamos aquí y que estamos a principio de año, como aquel que dice, que hemos pasado ya las navidades, los turrones, los mantecaos, lo que ha sobrado en la despensa, que los tapes de la abuela de carne guisada, ya de todo eso ya hemos pasado. Entonces, ya está. 3 consejos desde la farmacia para mejorar nuestra alimentación de manera fácil. Vale. ¿Qué nos puedes proponer? Vale. Bueno, lo primero, o sea, tú me dices, lo primero, tener control de horario. O sea, tú me dices, Felipe, ¿por dónde empezaría tener un control de horario? Es decir, comer a la hora que hay que comer, a la hora que... O sea, no, de verdad, porque muchas veces al final dice, no, yo no ceno. Y claro, o cena un yogur, pero te pones morado antes y después. O sea, que eso es así. Yo creo que al final tenemos el tema del concepto de control de horario. Sobre todo lo estamos viendo mucho en problemas de población infantil, en obesidad infantil, ¿no? No tienen un horario controlado y al final, pues bueno, pues eso. Segundo, actividad física, hay que moverse. O sea, tú me dices, sí, es que el alimento... Yo creo que no hay alimento bueno y alimento malo. De verdad lo digo. O sea, al final dice, no, es que el chocolate. Digo, no, si no te engorda el chocolate. Yo soy fiel defensor de la teoría de que el pan no engorda. Tú dejas el pan encima de la mesa y mañana pesa igual. Correcto. Eso es así. Pero tienes toda la razón. Y después, si tú me dices horario, actividad física, y mi experiencia es que cuando tú hablas o cuando al final realmente eres consciente de, haces un análisis de lo que comiste en 24 horas, cómo lo hiciste, los cambios son inversamente proporcionales al éxito. Es decir, cuanto menos cambios hagas en la dieta, mayor probabilidad de éxito. Es decir, si tú llegas a un paciente que tenemos un hábito que es complicado cambiarlo, ¿vale? Y yo le doy la vuelta a la dieta, la probabilidad que esa persona cumpla es muy baja. Pero si, por ejemplo, tú me dices, yo detesto, mira, Felipe, yo es que soy fan de las bebidas azucaradas. Mira, deja la bebida azucarada, nada más. Si no te estoy diciendo que haga otra cosa. Ahí vaya a tener muchísimo más éxito. Fíjate qué tontería, ¿no? Es decir, controla tu horario a la hora de comer, haz actividad física y tú lo detectas. A lo mejor tú me dices, no, es que yo por la noche no ceno, pero soy amante, me lo estoy inventando, de los frutos secos. Deja un hábito que tú repitas con mucha frecuencia y que sea, porque todo información tenemos, que nosotros seamos conscientes de que lo estamos haciendo mal, ¿no? Con esas con eso yo creo que quedamos en el clavo. Y después tener un control y seguimiento. Y eso en la farmacia es decir, al final lo que te motiva a continuar es que tú veas que lo que estás haciendo funciona, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya veréis cómo funciona eso. Pues me parecen 3 consejos estupendos. De aquí sacaremos... De aquí, Cristóbal, ya tienes trabajo. Esto hay que cortarlo para subirlo a TikTok. Lo corto.
Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Como le decimos a todos los invitados que vienen, la puerta la tenéis abierta de cualquier tema que queráis hablar. Yo estoy deseando que se suba el programa este para volver a escucharlo, ¿eh? No, yo encantado. Encantado, de verdad. Yo a vosotros, ¿sabes? A mí cuando me lo dijeron y sobre todo agradeceros lo que hacéis, ¿no? La divulgación que es fundamental, porque esto al final, la forma de llegar a la gente, pues bueno, tú lo puedes vivir, pero si esto se multiplica y como lo vamos a hacer en Andalucía, ¿no? Con 160 farmacias, el impacto va a ser alucinante, ¿no? O sea que mi agradecimiento es a vosotros y que me tenéis para vuestra disposición para lo que queráis. Además, me encanta lo que hacéis y para eso estamos aquí, para poner en valor la figura del boticario, como digo yo. Exactamente. Hay que dar valer nuestro papel en la sociedad. Al final somos un pilar fundamental en la sociedad. Todo el mundo conoce al farmacéutico del barrio y eso hay que utilizarlo. Y la verdad, estamos ahí y podemos estar para cualquier tema. Al final siempre hemos dicho que el farmacéutico es uno de los profesionales sanitarios con más campo a tratar. Pues es que es verdad. No solo conocemos los medicamentos, conocemos las patologías, conocemos la alimentación. Yo creo que somos un profesional 360 y hay que desarrollarlo. Totalmente de acuerdo. Así que nada, acabamos hoy por aquí. Nos despedimos. Felipe, muchísimas gracias. Cuando quieras, nada más tienes que llamar a la puerta. Cristóbal, nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.